Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Marta Leticia Vidal Ramírez, facilitadora del grupo 108 del módulo 4. Bienvenidos a la semana 3 de trabajo. Estoy muy contenta porque esta nueva opción de grabación está resultando y nos está dando unas nuevas opciones de cómo manejarnos en la cámara. Pues bienvenidos a todo el grupo. Quiero retomar una parte de la semana pasada. La semana pasada fue un tanto caótica. Número uno, tuvimos un mantenimiento de la plataforma y la plataforma iba y venía, ¿no? Entonces, todos nos atrasamos un poco en el trabajo. No se preocupen, chicos. Con mucho gusto, todos los que vean esta transmisión en vivo o que estemos la vean ya grabada, con mucho gusto los puedo apoyar en una extensión. Sé que hubo muchos problemas desde el viernes, jueves, viernes, sábado. El domingo fue un caos, casi nadie podía entrar. De verdad no tengo ningún problema. Mándenme una solicitud de extensión, menciónenme qué tarea van a subir o qué tareas y con mucho gusto los apoyo. Soy su facilitadora y una facilitadora tiene la obligación de entender estas vicisitudes tecnológicas que de repente pues están fuera de nuestras manos. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero retomar algunas tareas. Es bien importante, chicos, que lean perfectamente las instrucciones y que por favor verifiquen, porque hubo muchas presentaciones que me costó mucho trabajo abrir, que me iba a una página, otra, hasta que por fin llegaba a sus presentaciones. Por ahí hubo algunas que no pude abrir y les mandé decir. Con mucho gusto yo espero que la repitan, vean su prueba de el enlace que me están poniendo para que yo pueda calificarlas. El hecho de mandar un enlace no es complicado, es para ahorrar espacio en la plataforma y asimismo lograr tener competencias tecnológicas de TICs bien reales, ¿no? Entonces, eso es con respecto a los enlaces de audios y de presentaciones en PowerPoint que nos pidieron la semana pasada. Los enlaces en audio me encantaron. Hubo algunos que me costó mucho trabajo descargar y ver, más bien escuchar, ¿no? Por otro lado, el enlace de algún contenido, de alguna comunidad indígena que me remitiera a un orden indígena, prehispánico incluso. Vi cosas bastante interesantes y sí vi que preferían el sur de nuestro país, entre Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche. Había muchas cosas de por allá, ¿no? Por ahí vi a alguien muy interesante, una tarea muy interesante que menciona el son de la negra, por ejemplo. Perfecto, me está remitiendo a Jalisco y a una zona donde hay muchas comunidades indígenas. Entonces, eso lo veo por un lado, veo que han tenido poco acercamiento a la poesía mexicana, específicamente a la poesía prehispánica, a la poesía que hace la gente en nuestras comunidades, la literatura, las leyendas, etcétera, etcétera, y veo que estamos un poco aislados de eso que también es nuestra comunidad. Entonces es bien importante que hagan esta retrospección, este análisis, esta búsqueda, porque en esta semana va a ser muy útil. Con respecto a las presentaciones en PowerPoint, quiero referirles que fueron muy creativos, que fueron un tanto comunes en las imágenes, siempre se remitieron al monstruo de Frankenstein directamente y no se remitían a otra clase de monstruos que podemos tener, a otra clase de seres diferentes a los que puede haber.
Y el monstruo de Frankenstein nos invita a la reflexión de aquello que es diferente a nosotros y que no precisamente nos va a hacer daño. Y esto es a propósito del foro de esta semana, donde nosotros en el foro Aprendiendo nosotros podemos expresar, por ejemplo, las diferencias de identidades, las diferencias en las comunidades, lo que es la diversidad humana. El monstruo de Frankenstein va dirigido sobre todo a esta parte y a la soberbia humana de Víctor Frankenstein. En ese sentido vi tareas maravillosas, vi tareas bastante bien hechas, donde ya había hasta una presentación con musiquita y todo. Y bueno, los felicito, ¿no? Los foros Aprendiendo de la semana 1 y 2 han estado muy escasos, han estado bastante olvidados. Y recuerden que los foros Aprendiendo nos están preparando para los foros que vamos a trabajar en esta semana. Entonces, el foro de esta semana, que es la actividad 6, es un foro calificable que va a retomar, todo aquello que trabajamos en los foros Aprendiendo. Recuerden que los foros Aprendiendo, si bien no son calificables, son la construcción fundamental de una competencia que es la argumentativa. Asimismo, practicamos la lectoescritura. Por favor, no olviden y no dejen olvidado nuestro foro Aprendiendo, porque yo todos los días me meto, todos los días los invito a que estemos atentos y que si arrojo una pregunta, pues va. Esta semana voy a arrojar 2 preguntas y quiero ver cómo están participando. Que no sea algo solo mecánico y que no vayan en prepa en línea solo por una calificación y que no vayan en la vida solo por calificaciones. La verdad es que la construcción, lo autodidacta, prestarme a mi propio acontecer de conocimientos me permite sobre todo tener nueva información. Esta semana veo pocas participaciones en el foro Aprendiendo, sin embargo, wow, bien claras, bien sistematizadas, y esa gente que participa logra tener más claridad al momento de expresar una idea o responder a una pregunta detonadora en los foros que sí son calificables. Bueno, por mi parte, hablando de la semana pasada, es todo. Con respecto a las extensiones ya hablé, de las tareas y los foros, cómo les fue. Y quiero tomar, antes de empezar mi presentación, nuevamente un tema, el plagio. Miren, chicos, cada que empiezo un módulo y cada que tengo oportunidad de verlos, les voy a decir lo mismo. El plagio, yo no soy buscadora de plagios. Yo soy una facilitadora profesional. La gente que estamos en prepa en línea somos gente profesional que queremos su construcción y queremos aprendizajes significativos y que ustedes lo sepan desarrollar. Si ustedes siguen plagiando, pues eso ya queda a su conciencia y tendrán entonces un certificado plagiado. Entonces es todo lo que tengo que decir con respecto al plagio. Yo los invito a que hagan esas tareas maravillosas, esas pequeñas reflexiones tan valiosas, esos audios donde se oye el perro, se oye el hijo que anda por ahí. Para mí eso es oro porque ese es su contexto. Habrá facilitadores que se molestan, yo no. ¿Por qué? Porque esa es su identidad. Yo sé que atrás de esta cámara, ahorita que muchos me están viendo o que me van a ver, están sus hijos, están sus padres, tal vez ancianos, sus abuelitos, y ustedes son los cuidadores o en este momento tal vez pusieron a hacer de comer algo para que mañana puedan irse tranquilamente, en lo que me escuchan, puedan hacer de comer para irse tranquilamente. También de este lado, atrás de esta facilitadora que no busca plagios, por cierto, hay una familia que también está esperando a que les sirva de cenar, por ejemplo. Entonces, para mí esa parte en los audios, a mí realmente no me molesta, me parece oro puro.
oro puro porque ese es su contexto y también me invitan, una cosa es que se oiga el perrito de repente y otra cosa es que todo el tiempo está el perro, ¿verdad? Me invitan un poco con esos ruidos, con esos sonidos, algo que yo rescato mucho, sobre todo en los audios que escuché esta semana, fue su vida. Muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de estos audios un tanto mecanizados. Bueno, vamos a empezar esta semana. Es una semana de mucho trabajo, es una semana donde hay que investigar, hay que pensar bien qué vamos a escribir. Es una semana de trabajo persistente, de entrar, si se puede, todos los días a la plataforma, debido a que la actividad 6 así no lo requiere. Esta semana se llama Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Es una semana llena de contenidos, es una semana que nos invita a analizar cómo los textos clásicos, estos textos que ya están bien clasificados en corrientes literarias, que ya están bien clasificados por sus autores mismos, nos pueden representar situaciones vigentes. Y el objetivo es analizar cómo textos tan antiguos como los griegos, textos tan antiguos como Shakespeare, textos tan antiguos como la Divina Comedia, que son grandes clásicos como el Quijote, logran producir emociones, logran producir una reflexión actual en nuestras personas. Es decir, que estos textos logran tener universalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos textos nos invitan a la reflexión cotidiana y actual sobre nuestro contexto. Así vivamos en Chiapas, así vivamos en donde sea. Esta situación nos va a propiciar reflexiones sobre conceptos como el arte, la literatura, la estética, qué es un texto y cómo estos textos clásicos nos permiten tener un aprendizaje con mi presente. Y vamos a ver una de las grandes obras, ¿no? Vamos a empezar con un foro de clase o un foro aprendiendo. Y en este foro, en el foro permítanme un segundo, déjenme ver si me están contestando ustedes. Ok. En este foro, en el foro aprendiendo, nos están invitando a que realmente nosotros digamos qué emociones nos están transmitiendo y qué emociones no nos está transmitiendo estas obras clásicas. Si estas obras clásicas se están convirtiendo o no en parte de nuestros contextos. Si estas obras clásicas me permiten tener alguna actuación parecida a la que o me muestra una actualidad de lo que yo siento, de lo que yo logro entender en mi contexto, en mi presente. Y las preguntas detonadoras son: ¿qué tan similares son los personajes presentados en los textos a las personas que conoces? Es decir, ¿has encontrado alguna similitud entre los textos que hemos leído, desde Sor Juana hasta la semana pasada, el poema de Nezahualcóyotl? ¿Has encontrado algún personaje que te recuerde a alguien? La segunda pregunta sería: ¿qué tan vigentes son las formas que ahí se expresan los sentimientos? Es decir, ¿se sentía igual el amor en el tiempo de Sor Juana que ahora? Los celos, la ira que presentan los textos, ¿los has sentido? ¿No los has sentido? ¿Has actuado como uno de los personajes? Habemos muchas mujeres, nos identificamos o no con Sor Juana y tenemos una diferencia de 500 años.
¿Has experimentado celos, ira o una emoción de la forma en que expresa alguno de los poemas que has leído? ¿Has presentado esta parte? ¿La has sentido como el enojo ante la falta de amor? Es una reflexión profunda, tiene que ver con una experiencia estética, tiene que ver con una identificación más allá de la misma época, más allá del mismo país, tiene que ver con una identificación humana. Recuerden que la literatura es antes que nada un ejercicio humano para humanos, se escribe para los humanos, se escribe porque así somos los humanos. Encuentran diferencias en la emoción, porque eso tiene que ver con la experiencia estética. Y bien, una vez que respondemos el foro de aprendiendo, que los invito a que lo respondan, viene la actividad número 5, literatura clásica y situaciones actuales. Es importante leer cada una de las instrucciones y saber que tendremos que identificar situaciones, ¿sí?, que no sean ajenas a nosotros, es decir, actuales. Tenemos que ubicar elementos del texto, del argumento, personajes, etc. Tendremos que señalar las características de personalidad de los personajes en un texto, es decir, lograr describir emocional, social y en personalidad a un personaje. Tendríamos que identificar elementos agradables, divertidos, juguetones en un texto, estos que nos causan risa aunque estemos leyendo. Tenemos que aprender a escribir textos literarios o analizar textos literarios. Hay que grabar archivos de audio, subir archivos de audio a una nube y compartir enlaces en la nube. Ay, perdón. Ok, en esta actividad que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales, la plataforma nos está pidiendo que leamos, descarguemos un fragmento del texto Las nubes de Aristófanes. Es un texto que requiere un cuidado real, porque la forma en que está escrita nos puede causar algún problema. Tenemos que leer la reseña de Las nubes, este fragmento interesante. Número 2, tendremos que revisar con atención las páginas de la 1 a la 22. Y empezar a resolver un documento que nos pide descargar. En este documento, lo primero que nos va a preguntar es: reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste de la página 1 a la 22 de Las nubes de Aristófanes. Aristófanes es el padre de la comedia. La pregunta 1, escribe el argumento. La pregunta 2, ¿cuáles son los personajes? ¿Quiénes son los personajes? Bueno, el argumento es un texto breve, entre 4 y 5 líneas, que resume todo el texto, donde tú puedes contar de principio a fin, sin detalles, pero sí lo más importante. Es por eso que es muy importante que ustedes lo construyan. No puede haber dos argumentos iguales. Repito, no puede haber dos argumentos iguales porque nadie lee igual y nadie escribe igual. Si yo encuentro dos argumentos iguales, voy a dar crank al alacrán, al segundo que encuentre. Y voy a reportar como plagio, porque los argumentos son una construcción, tiene que ver con cómo pienso y cómo entendí la obra. Entonces, van a decir básicamente lo mismo, pero con diferentes formas lingüísticas. Eso es un argumento y lo primero que tenemos que construir, y para ello tengo que leer perfectamente el texto de Aristófanes, y te dejo un vínculo
ahí les voy a subir la presentación. Es un video de YouTube donde viene la lectura, viene la representación de las nubes de Aristófanes. Ajá. El texto es un texto dramático. ¿Por qué? Porque está escrito en teatro. Dramático no quiere decir que haya drama. El drama es igual a teatro. Y el teatro se puede dividir en melodrama, en comedia y en tragedia. Ajá. Entonces, si yo digo, un texto dramático no quiere decir que hay drama. No. Quiere decir que es un texto escrito en teatro, que los personajes hablan por sí mismos. ¿Queda claro? Y entonces, es un texto de la época clásica, ajá, y los personajes son Estrepsiades, Fidípides, Sócrates, el argumento justo y el argumento injusto. Esos son realmente los personajes. Responde el cuestionario. Es un argumento que es un resumen de 5 a 6 líneas. Al inicio de la obra están enlistados los personajes. Todas las obras de teatro, al inicio, cuando abres tú el texto, ponen título de la obra, personajes y el espacio del acto, 1, 2 o 3. Ajá. Entonces ahí viene toda la información. Concéntrate en la personalidad de Estrepsiades, de Fidípides y de Sócrates. Ajá. Concéntrate en el diálogo de Estrepsiades y de Sócrates. Uh-huh. Nos está mostrando una relación de padre e hijo. Ajá. Prácticamente las nubes es un razonamiento entre la relación padre-hijo que está atravesado por un señor preguntón que se llama Sócrates. Uh-huh. Es importante que escribas un texto alterno, es decir, donde conserves la relación padre-hijo, padre Sócrates, Sócrates-hijo, en un contexto completamente tuyo. ¿Y por qué no agregar un poco de tu vida? Va a ser divertido. ¿Cómo haríamos esto? Pues tal vez escriba un pequeño texto donde yo soy Sócrates y mi padre es Estrepsiades. O al revés. ¿Qué me diría y qué me preguntaría mi papá? ¿Qué me exigiría mi papá? ¿Y por qué Sócrates, con esa gran mayéutica? ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica es el arte del diálogo. ¿Por qué en el diálogo solo hay preguntas sobre lo que es el ser? Uh-huh. Entonces, es muy divertido escribir. Vamos a escribir un texto literario, por eso entre los objetivos está escribir un texto literario y lograr tener un acercamiento al contexto de ser un escritor. No se preocupen si ustedes creen que su obra es tonta o no. Al final es algo que ustedes van a plasmar y no se preocupen. Si ustedes meten un fragmento de su vida, solo yo lo voy a leer. Y yo no hablo. Uh-huh. Háganlo divertido. O si lo van a hacer dramático, no se preocupen, nadie lo lee más que yo. Uh-huh. En la pregunta 7 es importante que reflexiones y respondas cada una de las preguntas. ¿Cómo sería Estrepsiades? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Qué se criticarían? Uh-huh. Es importante que te des cuenta la personalidad de cada uno. ¿Y cómo es la relación padre-hijo? ¿Ha cambiado? ¿El padre deja de exigir o no deja de exigir? ¿El padre siempre está insatisfecho o no? ¿O el padre siempre está pidiendo? Todos tuvieron un padre y todas las que están ahí también tuvieron un padre. ¿Qué tanto se parece? Uh-huh. Graba un audio de tu cuento, es decir, nárralo. No olvides subir el link y revisar si abre. Esto es fundamental. Vas a grabar lo que escribiste, de ese cuentito que puede ser media cuartilla, una cuartilla, nárralo. Había una vez un padre que esperaba todas las mañanas el canto del gallo para despertar a su hijo. Su hijo creía que la vida era muy fácil. Sin embargo,
todos los días le costaba trabajo despertar. Y se preguntaba por qué su padre tenía esa habilidad de despertarse temprano. Hubo un día en que ese padre ya no quiso despertarlo, porque él seguía preguntándose por qué era importante levantarse. Fíjense cómo en un momento hice una historia. No me importa si es interesante o no, es su historia. Esto es un requerimiento, se van a atrever a escribir. Saben, cuando somos niños tenemos grandes ganas de escribir cuentos. La vida diaria, la vida contemporánea nos quita y nos arrebata esas posibilidades. Yo los invito a que retomen. Graben un audio, pónganle caché a su voz, permítanme entrar a su intimidad con esa voz que a veces se les va a quebrar. Créanme que en 4 años que he estado en Prepa en Línea en esta actividad, hay muchos que han llorado porque papá ya no está. Hay muchos que hoy se oyen enojados. Hay muchos que están alegres porque tienen una gran relación con su padre y su padre les heredó muchas cosas. Vamos a atrevernos. Es importante que reescribas aquella parte que consideras que puedes mejorar con el fin de dar una revisada. 10. Reflexiona y responde. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? ¿Hay diferencia en lo que critica un padre a un hijo o un hijo a un padre? ¿Hay diferencia entre estos dos personajes? ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Esa sería la pregunta 11. ¿Realmente el aprendizaje puede ser a través de la risa, a través de situaciones un tanto absurdas, o no podemos aprender? Si ustedes están a favor de que aprendemos, explícame por qué. Y si estás a favor de que no se aprende divirtiéndose, explícame por qué. ¿Qué diferencia encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Qué diferencia hay entre narrar en un audio y qué diferencia hay entre escribir? Este silencio de las letras o esta aturdición que tenemos con nuestra propia voz. ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? Por ejemplo, muchos de ustedes son papás y a veces les leemos a los hijos en la noche. ¿Qué te es más fácil, inventar un cuento o leerlo? ¿Qué te es más fácil, escribirle una carta a tu esposa, a tu padre, o echarle una llamada? ¿Y por qué? ¿Por qué te causa mayor facilidad o no? ¿Qué diferencias? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventaja ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? ¿Qué ventajas hay de saber escribir? ¿Y qué ventajas hay de saber narrar? Hay gente maravillosa que es contacuentos por los pueblos. Es una tradición que ya se está perdiendo. Iban personas que iban contando historias, iban errantes sobre cada pueblo y llegaba el cuentacuentos y los niños se iban a la plaza a escuchar. Todavía en la época de la Revolución llegaban los cuentacuentos. Poco a poco esa tradición se ha ido, tanto de México como de toda Europa y que es donde había, ¿no? De América y Europa, donde yo sé que había. Entonces, estos cuentacuentos que contaban historias, estos teatros errantes que llevaban teatros guiñoles, ya no hay. Y ellos inventaban sus propios cuentos. ¿Qué ventaja hay de contar y qué ventaja hay de escribir? El anonimato de la escritura y la presentación de emociones a través de una voz. Hay ventajas, hay desventajas. ¿Tú qué piensas? Y bien, vamos a la actividad 6. Perdón, está mal puesto el título. Y la actividad 6 es una actividad, es un foro que nos está pidiendo 5 participaciones muy concretas. Las participaciones no se van a hacer en un solo día. Se tienen que hacer durante toda la semana. Eso es parte de la instrucción.
el primer día no puedes, y en una sola sentada no puedes hacer las 5 porque no hay discusión. Ajá. En la es importante que para poder contestar la actividad 6, ajá, por favor, contestes, que releas y recuerdes, ajá, todas estas lecturas anteriores. El foro es un foro de actividad 6, nos está pidiendo que en una primera aportación, y yo les sugiero que pongan aportación 1 para que ustedes las contabilicen, ajá, describas con tus palabras qué es una experiencia estética, es decir, que es una experiencia de la belleza. Ajá. Para ti, ¿qué sería algo estético? Es decir, una belleza. Si tú no tienes idea de lo que te están preguntando, en mi primera aportación te dejé palabras claves para que googlees y entiendas el contexto de este foro. En esta primera aportación se te pide que platiques qué es una experiencia estética, qué es una experiencia frente a lo bello y qué relación guarda entonces con la literatura. Nos damos cuenta, tenemos 2 párrafos o 2 ideas a desarrollar. En la segunda aportación, participación, es importante que revises los sitios Acción Poética y Zona Negativa, que son una nueva propuesta moderna de lo que es la poesía a través de imágenes. Tenemos poesía en imagen. ¿Qué tan de acuerdo estás en que sea o no literatura? Acción poética es estas frases que salen, o vamos a ver, por ejemplo, estos grafitis de la niña con el globo y el monstruo llegándole. ¿Es literatura o no? ¿Me narra algo? ¿Me narra una historia, una imagen o no? En mi tercera aportación, nos dicen que si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante las TICs. ¿A qué se refiere? ¿Es posible hacer literatura, poesía, específicamente poesía, a través del uso de la tecnología o no? ¿O esto solo se hace en papel? ¿Se hace en esa soledad del poeta? ¿Tú qué piensas? ¿Estás a favor o no? Sinceramente yo pienso que sí, que la tecnología hoy en día es una herramienta que nos ayuda a expandir nuestras formas lingüísticas y a tener imágenes muy bien definidas de aquello que yo quiero transmitir. Eso es con respecto a la pregunta 3. A mí, sinceramente, con respecto a la pregunta 2, me gusta más acción poética que zona negativa. Ustedes deciden. En tu cuarta participación, opina y retroalimenta a un compañero. A ver, aquí quiero detenerme un momento. ¿Qué es retroalimentar? Retroalimentar es decirle al compañero, estoy de acuerdo por esto, esto y esto y esto, y yo te aporto esto y esto y esto. No es, estoy de acuerdo contigo, porque eso va a sacar 0, Entonces, estoy de acuerdo por qué y para qué. O no estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿por qué? Es importante hacer toda esta series de ¿cómo se llama? De puntualizaciones, porque si no, va a quedar abierto. Finalmente, en la última y quinta participación, nos preguntan, ¿se puede vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? ¿A qué se refiere con emergentes? A estas nuevas formas. Por ejemplo, les voy a contar, en el siglo XIX, a finales en 1898, aparece en un periódico estadounidense la primera tira cómica llamada Yellow Kid, y se pensaba que no tenía nada que ver con la literatura. Hoy en día, sabemos que la literatura, es que les iba a enseñar un texto, bueno, sabemos que la literatura es más que escribir, es una creación. Por ejemplo, para 1930 los dadaístas escriben, son grandes poetas, abanderados por Antonin Artaud, y escriben con monosílabos, por ejemplo.
Joyce, James Joyce, por ahí de 1930, escribe el Ulises, y es un texto literario maravilloso que no tiene un solo signo de puntuación, tiene solo un punto final. La literatura ha sido permeada por estas nuevas formas y lo platican los grandes filósofos y comunicólogos de los 70 como Roland Barthes y Guy Lipovetsky. Aportan que la literatura, el periodismo y todas estas formas de expresión estéticas e informativas están siendo invadidas por todos estos adelantos y sobre todo por lo que llaman cómic o historieta o historieta. La historieta en México nos dio un bagaje cultural y era realmente literatura. La literatura no tiene que ver con grandes temas inalcanzables, tiene que ver con temas reales. En los últimos años yo les recomiendo mucho, acaba de morir La Reina del Albur mexicano. En México tenemos formas expresivas poéticas que si bien son muy divertidas y groserillas, tienen formas lingüísticas muy precisas. Hoy tenemos un libro llamado, es un libro en Grijalbo, editorial Grijalbo, y es rojo, perdón, olvidé el título, pero la autora es La Reina del Albur. Era una señora que sabe lingüística, pero como nadie, y escribe un texto dedicado a cómo se alburea y para qué se alburea y qué fines tiene el albur. Eso es literatura. Ajá. La familia Burrón es literatura. No, la literatura no tiene grandes temas, no solo grandes temas. Caperucita Roja no es el gran tema, es un tema. Entonces vamos viendo estas alternativas literarias para tener bien concreto. Por eso en esta lámina pone: revisen los materiales adicionales y platiquemos en esta sesión sobre la importancia de las alternativas para hacer literatura. La literatura ya no solo son letras. Hay una corriente literaria en el siglo XX que a partir de letras van formando dibujos que refuerzan el poema sobre el amor, ¿no? Por ejemplo, los poetas malditos del finales del siglo XIX se remiten a temas como los gusanos, las moscas, las prostitutas. No son grandes temas, no es lo sublime, sino que en todas partes la literatura logra encontrar la belleza. Entonces, hay literatura fuera del canon normal que se escribiría un libro. Desde mi punto de vista, y en esta clase les digo sí. Los cómics, la historieta, es literatura. Es la literatura del pueblo. Por ahí decía el gran Monsiváis, que la literatura del pueblo era el libro vaquero. Si ustedes se echan un clavado a lo que fue el libro vaquero en los años 90, en los años 80, eran pequeñas historietas llenas de palabras, llenas de una historia en el oeste. Y era vendidísimo, más que 100 años de soledad. La literatura no importa si me gusta o no. La literatura es un espejo de lo social, de lo que es lo humano. Bueno, espero que hayan entendido esta parte del foro, es un poco complicada. Disfruten mucho lo que es los dos sitios de poesía alternativa, que disfruten mucho Acción Poética y Zona Negativa, les va a gustar muchísimo. Sinceramente a mí Acción Poética me fascina. Por ahí hay una parte que hicieron calendarios con Acción Poética. Y atrévanse a hacer poesía. Todos tenemos un poco de poetas y locos. Y filósofos, además. Bueno, chicos, esta semana es de trabajo, mucho trabajo. Hay que darle. Y yo espero que cualquier vicisitud con extensiones y demás, por favor,
vamos a entregar todo lo atrasado antes de este viernes para que estemos la semana que entra muy relajados con el proyecto integrador. Por mi parte es todo, chicos. Vamos a trabajar con poesía, vamos a trabajar nuestra pluma. Quiero oír esas voces un tanto nostálgicas, un tanto eufóricas. Déjenme entrar a sus audios. Revisen por favor los enlaces porque luego no abren y tengo que estar bajando y bajando muchos documentos y aplicaciones para poder entrar. Por mi parte es todo, chicos. Los espero. Cualquier cosa tienen mi teléfono. Estoy al pendiente de ustedes. Son las 10:12. Y nos vemos la siguiente semana, el martes, para trabajar la última semana del módulo 4, que fue un módulo lleno de literatura, de poesía, de cuentos maravillosos y de autores mexicanos. Por mi parte es todo. Soy Marta Leticia Vidal Ramírez, facilitadora del módulo 4. Estoy en la semana 3 del grupo 108. Estamos en contacto, chicos. Nos vemos, sean felices y espero esos cuentos. Solo yo los veo, ¿vale? Sean felices, gracias, bye.